se nos pide que resuelva una ecuación trigonométrica en forma cuadrática y dar las soluciones en el intervalo de 0 a 2pi donde él se cierra en 0 y se abre en 2pi. También nos dicen que redondeemos las soluciones finales a 3 decimales. Así que mientras que la ecuación está en forma cuadrática, y no es factorable y por lo tanto tenemos que aplicar el fórmula con el fin de resolver. Aplicando la fórmula cuadrática. Nota A es igual a 8, B es igual a 4 negativos, y C es igual a 3 negativos. Y al aplicar la fórmula cuadrática, en lugar de x a la izquierda, tendremos coseno teta, y ya he actuado las sustituciones para ahorrar algo de tiempo. Una vez más, cuando A es igual a 8, B es igual a 4 negativos y C es igual a 3 negativos. Simplificando, tenemos coseno teta es igual a la cantidad 4 más o menos la raíz cuadrada de 112, todos divididos por 16. Recuerda, tenemos dos valores aquí. Así que ahora tenemos que resolver coseno teta es igual a la cantidad 4 más la raíz cuadrada de 112 dividida por 16, donde este valor es de aproximadamente 0,9114. También tenemos que resolver coseno teta es igual a la cantidad 4 menos la raíz cuadrada de 112 dividida por 16, donde este valor es aproximadamente 0,4114 negativos. Para resolver estas ecuaciones para teta, tomamos el coseno inverso de ambos lados de la ecuación. A la izquierda, necesitamos para resolver teta es igual a cosigno inverso de 0,9114 en el intervalo de 0 a 2pi. Y entonces también tenemos para resolver teta es igual a coseno inverso de negativo 0,4114 en el mismo intervalo. Porque no tenemos buena valores de función coseno, esto va a requerir una calculadora. Así que yendo a la calculadora, primero queremos asegurarnos de que él está en modo radian, que esta calculadora es. Desde aquí hacemos clic en funciones. Haga clic en coseno inverso e ingrese 0,9114. Entrar. A 3 posiciones decimales tenemos 0,424 radianes. Vamos a seguir adelante y grabar esto, pero no hemos terminado. Observe cómo el coseno es positivo en el plano de coordenadas. El coseno es positivo donde x es positivo, lo que significa que estamos buscando un ángulo en el primer cuadrante. Así como el cuarto cuadrante donde la función del coseno valor es de aproximadamente 0,9114. Y la calculadora nos dio el ángulo en el primer cuadrante, de 0,424 radianes. Sigamos adelante y dibujemos ese ángulo. Digamos que la terminal lado está aproximadamente aquí. Observe cómo el ángulo de referencia a este ángulo es 0,424 radianes, que también sería el para el ángulo del cuarto cuadrante que tiene el mismo valor de función de coseno. Así que vamos a esbozar el en el cuarto cuadrante. Este ángulo aquí, que tiene una referencia ángulo de 0,424 radianes. Así que el ángulo en el cuarto cuadrante va a ser este ángulo aquí, que sería 2pi radianes menos 0,424 radianes. Así que también tenemos teta es de aproximadamente 2pi menos 0,424 radianes. Así que volviendo a la calculadora, hacemos clic en la pestaña principal. Podemos ingresar 2pi menos 0,424. Entrar. A 3 decimales, tenemos 5,859 radianes. Así que vamos a seguir adelante y registrar estas dos soluciones. Tenemos 0,424 radianes, 5,859 radianes. Y ahora tenemos que resolver teta es igual al coseno inverso de 0,4114 negativo. Una vez más, durante el intervalo de 0 a 2 radianes pi. Bien notar aquí, el coseno valor de la función es negativo. El coseno es negativo donde x es negativo. Así que ahora estamos buscando ángulo en el segundo cuadrante, así como el tercer cuadrante que tiene una función de coseno valor de negativo 0,4114. Encontraremos el primer ángulo usando la calculadora. Haga clic en funciones. Haga clic en coseno inverso. Escriba negativo 0,4114. Entrar. A 3 decimales, tenemos 1,995 radianes. 1,995 está entre pi sobre 2 y pi, así que la calculadora nos dio el en el segundo cuadrante. Sigamos adelante y dibujemos ese ángulo. Digamos que es aproximadamente aquí.
Para encontrar el ángulo en el tercer cuadrante que tiene el mismo valor de función de coseno, necesitamos encontrar la referencia para este ángulo porque el ángulo de referencia para el ángulo en el tercer cuadrante será el mismo. Así que el ángulo de referencia, el ángulo aquí, formado por el terminal lado y el eje X, va a ser pi menos 1.995 radianes. Que es de aproximadamente 1.147 radianes. Por lo tanto, de nuevo, el ángulo en el tercer cuadrante, este ángulo aquí, tendrá la misma referencia ángulo de 1.147 radianes, lo que significa el ángulo en el tercer cuadrante que tiene una función de coseno valor de negativo 0.4114. Va a ser pi radianes más 1.147 radianes. Que a 3 decimales lugares es de 4.289 radianes. Así que nuestra ecuación tiene 4 soluciones en el intervalo de 0 a 2pi. Tenemos 0,424 radianes, 5.859 radianes, 1.995 radianes, así como 4.289 radianes. Espero que haya encontrado esto útil.